Vamos a estudiar hoy un tema que hemos estudiado mucho, que llamamos atrapamiento mandibular o atrapamiento de la mandíbula. En los últimos días he consultado en las redes sociales y en internet la palabra o el vocablo o la locución atrapamiento mandibular o atrapamiento de la mandíbula. Y resulta que lo único que aparece son 2 o 3 trabajos que he hecho yo en otro momento frente a lo que es atrapamiento mandibular. Y entonces yo quiero proponer hoy con más ahínco, con más fuerza, qué es atrapamiento mandibular como una alteración importante que es el día a día, que a veces parece que no vemos, que no estamos mirando con objetividad y que me parece que es importante que lo reflexionemos ya. Esto se llama atrapamiento mandibular. Si usted es un nuevo estudiante, una persona que está entrando en el conocimiento de la ortopedia maxilar, del entendimiento y del diagnóstico de las alteraciones de desarrollo, apréndase la locución atrapamiento mandibular, atrapamiento de la mandíbula, que puede ser más significativa. Esto suena irreverente, esto no me lo va a creer nadie. Que puede ser más significativa que el vocablo clase 1, clase 2 y clase 3 con el que trabajamos comúnmente, que no es más ese calificativo clase 1, clase 2 o clase 3 que la resultante sagital, anteroposterior, lateral, sagital, anteroposterior, no es más ese calificativo clase 1, clase 2 o clase 3, no es más que la resultante de un problema en otros planos del espacio, no precisamente en el plano sagital o AP, sino que obedece más a problemas transversales de mayor o menor compresión o flexura de un hueso maxilar o de la mandíbula, o de una mordida cubierta, podría ser un problema de orden vertical. Entonces yo quiero que usted implemente, a propósito que parece ser que no existe en el mundo porque lo consulto y solo aparecen como los trabajos que yo he hecho en otro momento, yo quisiera que ahondáramos el concepto atrapamiento mandibular, que es un día a día. Yo quiero que usted observe esto, que vamos a llamar atrapamiento mandibular, no lo vamos a llamar clase 2, así tenga una relación molar clase 2 y así tenga una relación molar clase 2 por aquí, más leve, pero sí vamos a llamarlo atrapamiento mandibular y vamos a ver esta sínfisis. Yo la voy a dibujar, pero obsérvela primero antes de que yo la dibuje, este huequecillo, esta sínfisis mandibular, y observe este centro de la maxila. Estoy hablando de las líneas medias óseas, donde se detecta una ligera desviación de la línea media ósea, es decir, de la mandíbula, porque esta línea media ósea es la línea media esquelética, la misma línea ortopédica, línea media ortopédica, y por consiguiente hay una desviacióncita en ese plano frontal. La relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila se llama plano frontal, y así se debe nombrar. Entonces, este paciente es un paciente con un atrapamiento mandibular, con una ligera desviación de la línea media ósea, de la línea media esquelética, la línea media ortopédica hacia la derecha, con una mordida cubierta, un atrapamiento de la mandíbula, una mandíbula atrapada y unos dientes anteriores con una implantación excesivamente vertical, una linguoversión de los anteros superiores, que es el que atrapa la mandíbula. Pero además de eso, con una compresión transversal. Yo quiero que usted haga esta reflexión y vea y piense qué pasará si usted pone este broche de amarre. Esto es un broche de amarre. Si usted pone este broche de amarre, que no tienen que estar, no los puedo soltar porque se caen, no tienen que estar apretados como creen algunos maestros. ¿Qué pasará si usted pone estos 4 broches de amarre superando el ecuador coronal, que cuando usted los mire desde oclusal no le alcance a ver las aristas o las puntas porque están superando una barriga que se llama ecuador coronal? ¿Qué pasará si usted pone estos 4 broches de amarre? Y en esos 4 broches de amarre coloca una placa con un tornillo transversal en el sector anterior, es decir, con un acrílico que viene desde acá, que deja descubierta toda esta bóveda palatina, pero hasta acá. Un acrílico en el sector anterior con esta bóveda palatina descubierta, con estos 2 ganchitos que llaman muelles compactos triple brazo, que no alcanzan a medir 1 milímetro de profundidad,
de pronto hasta se van a tapar con un PAMED propioceptivo, de pronto no. Después de que se ponen con cera, se ponen con cera pegajosa y se tapan con cera para hacerles una especie de cavidad, de espacio, de cajita, poner un plano de mordida anterior. En ese plano de mordida anterior se va a parar esta mandíbula. Y cuando se para esta mandíbula en ese plano, voy a botar estos ganchos para no enredarnos. Cuando se para esta mandíbula en ese plano anterior, esta mandíbula va a producirse en ella, en ese PAMED propioceptivo, que es una platina de estas, se va a parar en esta platina y se va a producir una excitación eléctrica en estos incisivos inferiores, laterales y centrales. Va a haber una dinámica, va a haber un desprogramador de la mandíbula, porque la mandíbula no va a entrar. Mañana le muestro el aparato hecho, mañana o pasado. Entonces va a haber unos planos donde se va a parar la mandíbula que van a sufrir una excitación eléctrica por este PAMED. Van a sufrir una excitación eléctrica. Y esa excitación eléctrica va a hacer que estos posteroinferiores crezcan, egresen o salgan alveolarmente, es decir, que salgan con el hueso alveolar a bordo, que se desprofundice la mordida, que se desatrape la mordida, al tiempo que el tornillo va a ir consiguiendo desarrollo transversal para alinear, para tener el espacio para estos 4 dientes en el sector anterior, porque esta distancia intermolar es posible que esté cerquita a los 34 milímetros o parecido, y que por consiguiente no sea necesario extender el aparato hasta este sector posterior, donde seguramente habrá 37 milímetros, es decir, hay una distancia intermolar exagerada, ¿cierto? 37 milímetros tiene. En esa medida, qué bueno ampliar el sector anterior, no extender el acrílico ni siquiera hasta este sector, de pronto poner solo 2 broches de amarre en este sector y extender la placa incluso hasta acá nada más, poner un tornillo acá y poner el PAMED propioceptivo. Para que esta distancia intermolar, para que esta mandíbula desprogramada y desprofundizada por excitación eléctrica de estos incisivos, de este acero martensítico que se llama PAMED propioceptivo, esta excitación haga crecer, salir, egresar estos dientes, y entonces la respuesta será que habrá una ampliación anterior donde estos resortes, estos broches de amarre van a llevar hacia vestibular estos anteriores que están linguovertidos. Eso va a soltar, va a desatrapar la mandíbula y la va a poder dejar migrar hacia atrás. Hoy no migra, es decir, la mandíbula está literalmente atrapada. Entonces, en la medida en que esto avance, en la medida en que estos anteriores avancen, la mandíbula podrá avanzar a ubicarse en una relación molar clase 1. Y en la medida en que se aumente la dimensión vertical por egresión de esto. Básicamente no quiero hacer un video muy largo y quiero dejar claro que esto es un atrapamiento mandibular y que usted se lo encuentra día a día y que podría ser, ojo con esto, que podría ser un concepto de este siglo mucho más significativo para el cerebro del clínico y del profesional en su diagnóstico clínico. Podría ser un calificativo más didáctico en su cerebro y sabría que hay una mandíbula atrapada y que hay que desatraparla a como dé lugar, en lugar de pelear con un aparato bimaxilar tratando de correlacionar 2 arcadas dentales que no se parecen. Existe en la literatura clínica mucha gente tratando de correlacionar estos arcos. Estos arcos no avanzan. Si usted pone un aparato bimaxilar, el paciente usará el aparato bimaxilar 24 horas del día porque así dice que se usan, y el paciente viene a masticar los alimentos y los mastica acá. Y acá se activa el engranaje mecánico, el engrama neural. El engranaje mecánico dicta el engrama neural, el patrón funcional. Es decir, no va a funcionar. Usted tiene que cambiar el tamaño de esta arcada dental, tiene que expansionar en el sector anterior donde está, tiene que llevar estos anteriores hacia adelante, tiene que desarrollar un poquito esta premaxila con estos resortes, con estos muelles compactos que no son resortes, perdóname que los llame resortes, va a producir unos estímulos leves que van a producir desarrollo alveolar. Los estímulos leves no inclinan los dientes en su alvéolo, hacen una especie de transducción energético que cambian la tensegridad del citoesqueleto, es decir, la membrana de proteínas, la redistribuye, la redirecciona y produce desarrollo alveolar. Entonces, si usted expansiona esto
y lleva hacia adelante esta premaxila, usted va a tener, y aumenta la dimensión vertical. Esto es geometría proyectiva. A veces entender esto creo que es muy simple, pero que a veces no estamos preparados para eso. Entonces, en esa medida, esta mandíbula va a avanzar y usted tendrá una cosa que algunos ortopedistas dicen que no son aparatos de ortopedia, que es una placa activa con 4 broches de amarre, con unos muelles compactos, con un plano de mordida, que es un literal aparato de ortopedia maxilar importante, de la ortopedia monomaxilar inductiva, de esa ortopedia que a base de cambiar el tamaño, de corregir el dismorfismo, resuelve la disrelación. Le presento entonces, investigue, estudie, analice el término atrapamiento mandibular. Estoy para servirle, si lo quiere entender, hay varios atrapamientos mandibulares, pero este es el atrapamiento mandibular del niño. Más adelante se darán otros atrapamientos por un descuadre de la oclusión, del que hablaremos después y que en el fondo también corresponde a la ortopedia maxilar. Consulte por favor en las redes sociales, en la internet, qué es atrapamiento mandibular, y es muy factible que le aparezcan de pronto 4 o 5 trabajos míos, Carlos Barberi, para servirle, lo que nos llevaría a pensar que entonces esto es que no está contemplado en el mundo. El término atrapamiento mandibular no está siendo contemplado en el mundo. Y si así fuera, tenemos que ponerlo en la mano del corazón y decir, hombre, esto es un problema del día a día, aunque lo llamamos simplemente clase 2 mordida profunda. Por su atención, muchas gracias.